Ayer 12 de noviembre fue Día Mundial contra la Neumonía, por eso nos vamos a comunicar ahora con el doctor Sergio Escrimini. Él es especialista en neumonía justamente. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días para Mañana Fantástica, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, buenos días. Bueno, yo soy especialista en enfermedades respiratorias. Dentro de eso, Sí, por supuesto, la neumonía. vemos pacientes que tienen neumonía. Sí, sí. ¿Qué es la neumonía, doctor? Bueno, la neumonía es la inflamación del pulmón, ¿no? Y cuando hablamos de pulmón, hablamos de lo que nosotros llamamos no cualquier parte del pulmón. Recuerden que el pulmón tiene el árbol bronquial y los alvéolos, ¿no? Los alvéolos, que son la parte más profunda de los pulmones, donde son como burbujas. Yo siempre le digo a los pacientes que somos como burbujas en donde el oxígeno pasa hacia la sangre Ujú. y el dióxido de carbono sale de la sangre y sale hacia afuera. Esa zona de los alvéolos es la que se inflama en la neumonía, ¿no? Y esa inflamación, cuando hablamos de neumonía, en general hablamos de neumonía por causas infecciosas, ¿no? Que es el Día Mundial de la Neumonía infecciosa, porque hay otras causas de inflamación pulmonar, digamos, que no son infecciosas, pero eso es otro tema. Estrictamente es la inflamación por gérmenes. La mayoría de las veces los gérmenes, los microbios, digamos, que producen neumonía, son bacterias, son virus, menos frecuentemente pueden ser hongos, menos frecuentemente parásitos. Pero diríamos que entre bacterias y virus son las más frecuentes causas de neumonía entre adultos y niños, ¿no? Ahora, doctor, ¿hay cierto grupo de personas más vulnerables a contraer neumonía? Sí, claro. Siempre hay, como toda enfermedad infecciosa, siempre hay un grupo de personas que tienen mayor susceptibilidad a tener cuadros de neumonía y cuadros de neumonía más graves y riesgo de muerte, ¿no? Esos grupos son las personas que tienen más de 65 años, son las personas que tienen enfermedades crónicas pulmonares como EPOC, como bronquiectasia, como fibrosis quística, enfermedades metabólicas crónicas como la diabetes, que usted sabe es una enfermedad muy prevalente, personas que tienen sobrepeso, obesidad, personas que tienen insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, personas que tienen enfermedades oncológicas, neoplásicas, personas que tienen trasplante de médula ósea, personas que tienen HIV, es decir, que el espectro de pacientes que tienen enfermedades que los inmunodeprimen, le decimos nosotros, los predisponen a tener más frecuentemente y cuadros más severos, ¿no? ¿Cómo afecta esta enfermedad específicamente a los pulmones y a la respiración? Bueno, la neumonía, la más frecuente, la neumonía por gérmenes, por bacterias o por virus, son cuadros agudos, ¿no? Son cuadros agudos, tanto en adultos como en niños, son cuadros que empiezan, cuando decimos agudos, decimos que tienen pocos días de evolución. ¿Y cuáles son los síntomas que aparecen? Típicamente pueden aparecer todos los que voy a describir o una combinación de estos, ¿no? Pues la más frecuente es la tos, la fiebre, la tos que generalmente puede ser seca o puede ser con eliminación de flemas, Sí. la fiebre, que suele ser una fiebre alta, el malestar general, el dolor en alguna parte del tórax, ¿sí? Puede ser, si es más grave, inclusive la falta de aire, la agitación del paciente. Ese es el espectro de manifestaciones clínicas más frecuentes. Hay pacientes, por ejemplo, personas de mayor edad, que uno siempre tiene un poco más de cuidado porque son pacientes que muchas veces se presentan menos sintomáticas, solamente con una tos o con fiebre, no son tan expresivos en sus manifestaciones clínicas, entonces puede que solamente eso sea la manifestación de una neumonía, ¿no? A diferencia de otras infecciones respiratorias como una bronquitis, que Ujú. produce mucha molestia, mucha tos y demás, pero no va a producir, por ejemplo, agitación, no va a producir tanto malestar general, no va a producir falta de oxigenación, ¿no? Ahora, doctor Scrivini, ¿hay hábitos que contribuyen al riesgo de padecer esta enfermedad? Por ejemplo, el tabaquismo. Sí, el tabaquismo predispone a tener estas patologías y predispone a que si uno la tiene sea de un curso más severo, más complicado, ¿no? Sí, siempre el tabaquismo complica
entre otras cosas también las neumonías, ¿no? Y no quiero dejar de preguntarle fundamentalmente en qué casos se recomienda hospitalizar a una persona. Bueno, eso ya es interesante la pregunta porque eso ya forma parte de la evaluación primera que se hace de un paciente con sospecha de neumonía, ¿no? Entonces, si uno está con un paciente que consulta por esto que hablábamos, por tos, por fiebre, por dolor, por falta de aire, uno tiene que tratar de, como hacemos nosotros, hacer una clasificación. Bueno, frente a qué paciente estamos. Primero, si la sospecha de neumonía, además de que nosotros cuando hacemos el examen físico podemos escuchar algunos ruidos que además nos aumentan la sospecha, bueno, ahí uno tiene que confirmar con una radiografía de tórax, ¿no? Y en base a una serie de parámetros clínicos, por ejemplo, si es un paciente joven de 22 años que no tiene antecedentes de ninguna enfermedad crónica, que nosotros vemos que la frecuencia respiratoria es normal, que la presión arterial es normal, que el paciente está lúcido y que se maneja, ese es un paciente que lo vamos a manejar de manera ambulatoria, ¿sí? Con antibióticos por vía oral. Ahora, si el paciente tiene más de 65 años, por ejemplo, eh, tiene comorbilidades como diabetes o como enfermedades crónicas, vemos que la frecuencia respiratoria está por encima de determinados parámetros, la presión arterial también y demás, bueno, ya es un paciente distinto. A ese paciente decidimos internarlo en sala general y con tratamientos antibióticos distintos por vía endovenosa. Y está un pequeño grupo de pacientes que se pueden presentar con lo que llamamos neumonías graves, ¿sí? La neumonía grave ya es una neumonía donde el paciente está con un compromiso del estado general. Deja de ser solamente una infección del pulmón y se ha complicado con un compromiso de el aparato circulatorio, la función cardíaca, la presión baja. Ya son pacientes Claro. que tienen que estar en terapia intensiva. Y ahí, por supuesto, ese es un pequeño grupo de pacientes, pero puede pasar. Son neumonías que afectan a varios lóbulos pulmonares, pacientes que tienen hipotensión arterial, bueno, que necesitan un cuidado en terapia intensiva, esas son las neumonías graves. La mayoría de las veces uno diría que son pacientes de manejo ambulatorio, ¿no? La inmensa mayoría. ¿Sí? Bien, ahora doctor, una persona que ha tenido una fuerte neumonía, ¿puede tener efectos a largo plazo en su salud de los pulmones? Es la mayoría de las veces, como decíamos, la mayoría de las veces una neumonía común en personas previamente sanas, en general evolucionan bien, uno tiene que hacer un control muy estricto de que la neumonía primero mejore clínicamente, lo cual suele suceder ya en los primeros 3 días que uno inicia el antibiótico, el paciente ya siente que la fiebre ha bajado, que la tos es menos y que el estado general ha mejorado. En general, a las 10 días ya el paciente suele estar bastante bien y uno hace control radiológico. Tiene que demostrar que las imágenes que ve en la radiografía de tórax al tiempo desaparezcan. Esa es la evolución de la mayoría. Ahora, hay tipos de neumonía, como decíamos, que son más extensas en los pulmones, en pacientes que tienen otras enfermedades crónicas que sí pueden dejar alguna secuela, ¿no? Eh, Son casos raros, pero suceden a veces que evolucionan a la fibrosis pulmonar. Son bastante raros, lo hemos visto mucho en el COVID, en la neumonía por COVID, han Sí, dejado secuelas de ese tipo. Eh, pero el resto de las neumonías, si están bien tratadas y evolucionan bien, en general no dejan ninguna secuela en el pulmón, ¿no? bien. Sin duda que la pandemia de COVID-19 ha influido mucho también y muchas muertes se han producido en este tipo de situaciones que los acaba de mencionar usted, doctor, ¿no? Así es, sí, sí, ha sido, bueno, lo que todos hemos visto, un desgraciado fenómeno mundial que ha llevado muchas muertes, ha llevado a, bueno, a muchos fenómenos sociales, ¿no? Pero bueno, sí, ha producido muchas muertes y ha exigido al equipo de salud de todos los países, en el nuestro en particular, a un Ujú, trabajo multiplicado al infinito, ¿no? Con esfuerzo y demás. Pero sí, ha sido lo que todos hemos conocido, ¿no? claro. Hay mucha gente que ha fallecido, muchos tienen familiares con esto. Sí, ha sido esto. Y Doctor, por supuesto también muchos que han sobrevivido y están bien, ¿no?
Por último, la automedicación es perjudicial y puede causar consecuencias graves en nuestra salud cuando tenemos algunos síntomas así de problemas respiratorios. Que Lo primero que hacemos es automedicarnos y no ir a un profesional que nos pueda acompañar bien en un tratamiento. Exacto. Y es un problema más por la sobremedicación que por la medicación en menos. Es decir, tenemos dos problemas. Aquel que por un cuadro que no es una neumonía, pero que tiene todo y demás, acude a un antibiótico. Ese es un problema mundial, porque eso es una sobremedicación, usar una medicación que no esté indicada por decisión propia. Y eso nos lleva a un grave problema que es el de la resistencia a los antimicrobianos. Es decir, la población general tiene rápido acceso, fácil acceso a los antibióticos, todavía sigue siendo de venta sin receta médica muchos antibióticos, y eso genera el problema de usar medicación que no es necesaria y a largo plazo o a mediano plazo o en el presente hay gérmenes que son muy resistentes a muchísimos antibióticos. Por otra parte, es menos frecuente pacientes que, al contrario, el nivel de alerta que tienen es bajo, la tolerancia que tienen es, no, ya me va a pasar, y llegan con, con una verdadera neumonía, pero con un subtratamiento, es decir, poco tratada o no tratada a tiempo, y llegan a veces con cuadros ya avanzados que los hacen graves, ¿no? Y en esto, como en todo, el tiempo es fundamental. Una neumonía correctamente tratada en las primeras 48 horas de iniciar los síntomas tiene unas chances de evolucionar bien, y una neumonía tratada a los 5 días de iniciado, bueno, ya tiene sus complicaciones. Entonces, esos son los dos extremos de los problemas. La mayoría de las veces el mayor problema es la sobremedicación con antibióticos cuando no son necesarios, y algunos pacientes que se demoran en la consulta. Es menos Bien. frecuente, pero pasa. Doctor, muy ilustrativo, didáctico en sus conceptos. Agradecido por este aporte para nuestro programa Mañana Fantástica. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que vaya bien. Bueno, el doctor Sergio Escrimini, especialista en enfermedades respiratorias, ayer fue el Día Mundial contra la Neumonía y queríamos tratarlo profundamente este tema. Una nota que la podés revivir en nuestro canal de YouTube, Radio Fantástica 91.7.